Bien chicos, buenas tardes. El día de hoy vamos a ver con inicio nuestra clase semanal con el reino animal. Bien, vamos a ver algunas características del reino animal. Primero decirte que es eh, uno de los más grandes también reinos del mundo viviente y sobre todo el más variado, ¿no? Se calcula más o menos aproximadamente 1 millón de especies, ya casi todas estudiadas. Los animales, a diferencia de lo que ocurre con la generalidad de las plantas, suelen desplazarse en forma activa. Recuerda que las plantas eran sésiles, ¿no? O sea, permanecían en un lugar, ¿no? En este caso, los animales no es así, ¿no? Y sus comportamientos o reacciones son visibles, ¿no? Frente a determinados estímulos, como por ejemplo el miedo, la cacería, el comer, ¿no? Y todos estos animales realizan funciones propias del metabolismo, como por ejemplo la alimentación, la respiración, la circulación, la secreción, etcétera, ¿no? Y sobre todo que se perpetúan en especies similares a sus padres a través de un proceso reproductivo, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, características de los animales es que poseen forma y tamaño característico, ¿no? Porque lo vas a poder diferenciar, ¿no? En este caso, de lo que podemos nosotros ver, ¿no? En este caso, eh, una jirafa no puede ser parecida a un león, ¿no es cierto? Ni un cocodrilo parecerse a un león, ¿no? Por eso que se poseen forma y tamaño característico, cada uno con sus respectivas especies, ¿no? Están constituidos por unidades fundamentales llamadas células, es decir, en este caso son pluricelulares, ¿no? Son capaces de moverse, se desplazan en busca de alimento, protección y también para reproducirse, así como otras acciones, ¿no? Tienen un crecimiento limitado, ¿no? Se reproducen dando origen a nuevas formas vivientes semejantes a los padres, ¿no? La reproducción en este caso del reino animal puede ser sexual o asexual, ¿no? En este caso, por ejemplo, también vamos a poder dividir a los animales, ¿no? Eh, a los invertebrados como a los vertebrados, ¿no? Y de ellos, de los invertebrados, también va a haber una subdivisión, así tan igual como los vertebrados, ¿no? Y uno de ellos vamos a comenzar a verlos el día de hoy. Entonces, vamos a seguir y vamos a comenzar con los invertebrados. Los animales invertebrados son aquellos que no tienen columna vertebral, pero muchos de ellos tienen caparazones o conchas, ¿no? La columna vertebral es fundamental para poder saber si un animal tiene vértebras, ¿no? Por eso se llama vertebral, columna vertebral. En este caso son invertebrados, ¿no? Quiere decir que no tienen vértebras, ¿no? La clasificación de los invertebrados primero, como primer animal que vamos a estudiar, son los poríferos, ¿no? Los poríferos que comprenden a los animales más primitivos, ¿no? Ya sabes a quién nos podemos estar hablando, ¿no? Te puedes dar cuenta de quiénes estamos hablando, ¿no? No vamos a presentar a tu amigo Bot Esponja tal y como lo ves en el dibujo, ¿no? Lo vamos a ver de otra forma, ¿ya? Entonces, comprende a los animales, la mayoría son marinos y se encuentran permanentes fijos en el suelo. Se hayan formado colonias eh, que la colonia que es la unión de varias esponjas, ¿no? Juntas, ¿no? Eso se llama una colonia, ¿ya? Y para mantenerse entre sí también para poder sobrevivir, ¿no? Su cuerpo tiene muchos poros por donde entra el agua y sale, ¿no? Por ejemplo, la esponja del mar, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos estas dos especies diferentes, ¿no? De esponjas, ¿no? Y una de las características que sería bueno también que la notes, ¿no? Que son parazoos. ¿Qué es eso, profesor? ¿Qué es parazoo? Es decir, que no tienen tejidos especializados,
¿no? No tienen sistema respiratorio, no tienen sistema circulatorio, no tienen un sistema excretor, no tienen un sistema nervioso, no tienen un sistema digestivo. Por eso que son los animales más primitivos, ¿no? Tienes que tener en cuenta eso. Y acordarte también que sus hábitats son marinos, es decir, o acuáticos en este caso, ¿no? Algunos son marinos, ¿no? Y que viven en el mar y también de agua dulce. Y presentan su cuerpo lleno de poros, ¿no? Y nuevamente resaltando que su naturaleza es sésil, ¿no? Sésil, es decir, que viven fijos en el mar. Por eso que antes, chicos, antes se creía que las esponjas eran plantas, ¿no? Y, pero sí iban a tener un movimiento, ojo con eso, van a tener movimiento cuando son larvas, ¿no? Para llegar a esto, necesariamente tienen que pasar por un proceso que lo vamos a ver en el proceso reproductivo, es decir, dentro de la característica general es que son sésiles, que permanecen siempre fijos en el fondo del mar o en algún fondo marino, ¿no? O en algún fondo de agua dulce. Pero cuando son larvas sí tienen un tema de movimiento, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, acá en esta parte, en esta siguiente lámina, cómo es, por ejemplo, un porífero, ¿no? Un porífero está formado por poros, justamente en esta parte de acá, ¿no? Eh, las cuales van a permitir que ingrese el agua, ¿no? Y esas células se van a llamar porocitos, ¿no? Por eso que lo ponemos acá. Las células que permiten el ingreso del agua, ¿no? Se van a llamar porocitos, ¿no? Que también se le llamamos células de poros, ¿ya? También tienen una parte importante que la vamos a ver ahorita, ¿no es cierto? Eh, que es el espongiocele o atrio, que es el espacio vacío que está dentro de esto, ¿no? Que está dentro. No sé si vamos a ir a la siguiente lámina. Ok, sí, es el espacio vacío que está dentro de esto, ¿no? Ok, entonces, ese se llama atrio, ¿ya? El atrio, ¿ya? En la parte superior hay un agujero grande, ¿no? Llamado ósculo, ¿ya? Llamado ósculo, que como te has podido dar cuenta, ¿no? Hay la parte de la salida del agua, así como entra por los poros, también sale por esta parte del ósculo, ¿no? Comentarte que a través de los poros, ¿no? A través de los poros eh, es que va a ingresar al porífero agua, ¿no? Pero no solamente agua, sino también oxígeno y plancton, ¿no? Y ese lo va a llevar directamente hacia adentro, ¿no? Hacia el espongiocele, ¿no? Hacia el espongiocele o atrio, espongiocele o atrio, no te olvides, espongiocele o atrio, y, y va a salir la sustancia de desechos, en este caso los residuos de su digestión van a salir por esta parte que es el ósculo, ¿no? Hay unas células también que están conformadas, estas células de acá, ¿no es cierto? Estas células que componen a lo que son los porocitos, ¿no? Unas células llamadas coanocitos, ¿ya? Coanocitos, que esto, si lo giramos así, esas, estos flagelos van a quedar en la parte interior, ¿no es cierto? Entonces, esos son cuando ingrese el agua, cuando ingrese lo que son eh, el alimento o el plancton, va a hacer que pueda moverlos y puedan ser absorbidos, ¿no? A través de esto para poder nutrir. Entonces, esta célula va a hacer una predigestión, ¿ya? Va a hacer una predigestión capturando las partículas alimenticias. Es decir, llena esta parte de acá y eso se va a mover, se va a mover, se va a mover y va a capturar las sustancias
nutritivos, es decir, va a ser una predigestión, ¿no? Y dentro de propiamente de las células, ¿no? Dentro de propio de las células van a tener los amebocitos, que son los que completan la digestión a nivel celular, ¿no? Mira, lógicamente no tienen esqueleto, ¿no? Pero presentan espinas llamadas espículas, ¿ya? Unas características de esto es que, nuevamente repito, no tienen esqueleto, pero presentan espinas que se llaman espículas, ¿no? Que, que pueden ser de carbonato de calcio o silicio. ¿Qué hace eso, profesor? Eso simplemente hace que tenga una estructura, ¿no es cierto? Que tenga una estructura. Tú has visto de repente anteriormente ya el tema de las esponjas. Entonces va a haber una estructura definida, ¿no? No tienen esqueleto, pero van a tener una estructura definida, ¿no? Entonces, repito nuevamente, el agua ingresa, ¿no? Con CO2, ¿no? También y oxígeno y plancton. Y como ellos no tienen un sistema propio digestivo, ¿no? Ni circulatorio, ni respiratorio, lo que van a hacer es, apenas ingrese, ¿no? Estos flagelos van también a obtener, ¿no? El oxígeno, lo van a trasladar a su célula o amebocitos, ¿no? O amebocitos, y lógicamente que van a nuevamente devolver las sustancias que nos sirven, así como CO2. ¿Ya? Entonces, que quede claro, ingresa el agua, va a ser plancton, ¿no es cierto? Y cuando ingresa el agua también ingresa oxígeno. Entonces, al ingresar oxígeno, ¿qué va a hacer cuando usa oxígeno? Va a eliminar CO2. ¿Ok? Así como los desechos de su nutrición, ojo, por acá todo, ¿no? Un solo edificio para todas las funciones que va a realizar este animal porífero, ¿no? Y en este caso vamos a ver que se pueden ser de tres tipos, ¿no? Los asconoides, ¿no? Que son las células menos complejas, los iconoides, y los más complejos, los leuconoides, ¿no? Entonces, eso en cuanto al tema de los poríferos, ¿no? Y, profesor, una consulta, profesor, ¿cómo se reproducen? Si son animales, ¿cómo se reproducen? Bien, acá te voy a contar cómo se reproduce. Bueno, acá una amiguita se tomó una foto, ¿no? Con un pequeñito porífero, ¿no? No, nada, mira, es la gran cantidad en el fondo marino, ¿no? Con respecto al tema de un porífero. Mira, ¿no? El tamaño que pueda llegar a alcanzar, ¿no? Bien, los poríferos, algunos pueden tener una reproducción asexual mediante la gemación del cuerpo, ¿no? ¿Y qué cosa es eso, profesor? ¿Te recuerdas que las plantas también se podían reproducir por gemación? Es decir, sale un pequeño brote, ¿no es cierto?, de una parte de este animal y se desprende de este animal y va a formar un nuevo individuo, ¿no? Pues vamos a ponerte un ejemplo, ¿no? Un ejemplo para que me puedas entender. Vamos a suponer que a ti te sale un pequeño lunar, ¿ya? Un lunar comienza a crecer y en eso en un momento se cae, ¿no? Y al caerse va a formar un individuo tan igual como tú, ¿no es cierto? Tan igual como tú. Y también tiene una reproducción sexual. Entonces estamos viendo que tiene dos tipos de reproducción, ¿no? La reproducción sexual, en la cual van a intervenir eh, los gametos, ¿no? Tanto los espermatozoides como en este caso los óvulos, si se puede decir, ¿no? Eh, con esto también te voy a llevar a que me puedas entender un poquito más, ¿no? Eh,
Acá, por ejemplo, están las esponjas, ¿no es cierto? Algunas esponjas van a liberar gametos masculinos y algunas esponjas van a liberar gametos femeninos, ¿no? Estos en el mar, ¿no? Van a fecundarse y van a nuevamente a hacer un proceso de integración, el cual va a originar un nuevo, un nuevo, una nueva esponja, ¿no? Una nueva esponja. Con respecto a esto, es lo que te quería decir, el tema de lo que es una reproducción sexual. Ojo con eso. Eh, y, por ejemplo, a este que está solito, ¿no es cierto? Ya está, acá está, ya creció todo eso, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar? Por aquí se le va a formar un pequeño brote, ¿no es cierto? Pequeño brote, va a caer y va a formar un nuevo individuo, un nuevo porífero, ¿ok? Entonces tenemos la reproducción que puede ser sexual, en la cual ambos o una determinada esponja va a liberar gametos masculinos, si tú quieres para que puedas entenderlo, espermatozoides, pero en realidad se llaman gametos, ¿no? Y masculinos, y en el otro gametos femeninos u óvulos para que lo puedas entender. Va a haber una fecundación externa en el mar, en el agua, ¿no? Y van a formar un nuevo individuo, ¿ok? Esa es una reproducción sexual. Y una reproducción asexual es cuando de este pequeño poro, de este pequeño animal, nace un brote, ¿no? Y de ese brote cae y nace un nuevo individuo, ¿no? Hasta aquí el tema de lo que son los poríferos, ¿no? Puedes ver grandes colonias de poríferos, ¿no? Los cuales están y a simple vista se ven bien coloridos, bien llamativos, bien hermosos, ¿no? Al menos a mí me agrada mucho verlos, ¿ok? Entonces, hasta aquí es el tema de los poríferos. Vamos a entrar a la siguiente clase con el tema de los celenterios. ¿Ok, chicos? Entonces, ahora sí, vamos a eh, terminar la clase de poríferos para entrar a la clase de celenterios.